¿Todo bien? Bueno, vine acá a Malvinas siempre a buscarme una nueva picha, porque como ven, no me puedo parar de comprar rapita malvinera. Estamos acá en el búnker Malvinas siempre. Joaquín B. González, 974. Luquitas, acá está el dueño. Siempre nos atiende de la mejor manera. Y para encontrarnos en Instagram fácil, malvinas.siempre, no duden en entrar, en venir a visitarlo, que la mejor atención la van a tener acá. Nos esperamos. Gracias, Mati. Un gusto. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al soldado clase 62, veterano de guerra de Malvinas, Luis Quinteros. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias por el contacto. Por favor, Luis, el agradecido soy yo y va a ser un placer tener esta charla con vos. Y para ir arrancando, como siempre hago al principio, te pregunto, ¿en dónde naciste y en el 82 dónde estabas haciendo el servicio militar? Nací en Morón, provincia de Buenos Aires. Por cuestiones políticas iba a nacer en Cava, pero no se podía cruzar la General Paz. Justo era el momento picante de azules contra colorados. Así que de emergencia nací en Morón. Y bueno, ingresé al servicio militar en febrero de 1981. Es decir, que al llegar la recuperación de Malvinas, yo ya estaba en la etapa final del servicio militar en el regimiento de patricios. Regimiento histórico, sí los hay. Mucho. ¿Y cómo fue para vos durante todo el 81, ese año del servicio militar? ¿Cómo lo viviste? Mira, yo, la realidad, cuando ingresé al servicio militar, sentí que había ingresado al infierno, ¿no? Yo no tengo una vocación militar, de hecho era estudiante de agronomía, había ingresado a la Facultad de Agronomía, diciembre del 80 había el examen de ingreso. En esa época no existía el ciclo básico, sino que se ingresaba a través de un examen. Y bueno, ingresé, tuve el periodo de instrucción. Para mí, insisto, fue una, una situación difícil porque vos imaginate, soy hijo único y criado por abuelos, así que imaginate lo que es ingresar a un esquema de verticalismo absoluto, al cual yo no estaba acostumbrado, si bien en la escuela secundaria existía, pero nada que ver con lo que me tocó vivir, ¿no? en el servicio militar. Y bueno, tuve mi periodo de instrucción en Campo de Mayo. En ese momento el regimiento tenía un vivac en Campo de Mayo para el periodo de instrucción. Bueno, y terminado ese periodo, volvimos al cuartel y medio a los ponchazos, cumpliendo con los servicios, con el horario de cuartel, pude cursar el primer año de agronomía, ¿no? Facultad en aquel momento. Terminaba de cursar, a veces tenía que volver al cuartel, a veces tenía que volver a casa, pero básicamente esa era la rutina. Bien. Y llegando al 82, el 2 de abril, ¿qué te encontraba a los pocos días de entonces de darte de baja? Faltaban 10 días más o menos, era lo que estaba previsto, que era cuando la clase entrante, la 63, terminaba su periodo de Periodo. instrucción. Yo había quedado a última baja, y en aquel momento el regimiento formó agrupaciones. Y a mí me tocó la agrupación que cumplía guardias en la sede del Comando en Jefe del Ejército, el edificio Libertador, hoy Ministerio de Defensa, en aquel momento era el Comando en Jefe del Ejército,
Ujú. y bueno, cumplíamos un servicio de guardia, que eran 24 horas de guardia por 48 de franco. Ya era la última etapa y muy, muy tranquila, ¿no? Y así me sorprende el 2 de abril. Saliendo de una de esas guardias, ahí yo me entero del desembarco que se había dado a la madrugada. Y bueno, la rutina siguió por esa semana prácticamente. Y bueno, y ya cuando se acercaba la fecha de la baja, nos comunican que nos íbamos a quedar acuartelados. En ese momento, el regimiento de Patricio era escolta al comandante en jefe del ejército. Por lo tanto, si el comandante no se movía, el regimiento permanecía. Y a instancias del jefe de regimiento, se formó una compañía porque eh, el argumento era que como el regimiento de Patricio, que había participado de todas las gestas Claro. históricas, no iba a estar presente en esta. Entonces, bueno, se conformó una compañía. Yo no integré esa compañía inicial, que viajó el 13 de abril a Malvinas, sino que mi historia es un poco más breve, no, Ujú. no menos intensa, pero breve, ¿no? Si querés avanzamos, si querés preguntar o sigo. O sea, se forma esa compañía que se iba a Malvinas y ustedes quedan en el regimiento. Quedamos en el regimiento y hasta el 1 de mayo, que nos Ajá. trasladan en esos famosos grupos de despliegue continental a Comodoro Rivadavia, más precisamente a Radatili, en un enorme galpón donde confluyeron distintas unidades. Había gente del grupo Aerotransportado 4 de Córdoba, la mayor cantidad de soldados que había eran del regimiento de Patricios, había también del regimiento de Granaderos a caballo, inclusive eh, algunas secciones de la clase nueva también fueron desplegadas. Nosotros permanecimos ahí con actividades diarias, algunos simulacros, algún oscurecimiento, servicios de guardia, eh, hasta que el 28 de mayo nos despertamos a la mañana y yo integraba la sección morteros pesados. Entonces, se nos indica que toda la sección morteros iba a cruzar a las islas. Eh, y se dio una situación que yo hoy todavía no sé explicar. Yo era el mortero 1 y abordamos un avión Fokker, el mortero 1, el único mortero de toda la sección, dos ametralladoras del regimiento de Patricios de la clase 63, de la clase recién incorporada, dos ametralladoras del regimiento de granaderos a caballo, que creo que eran también de la clase 63, recién incorporada, con un oficial a cargo, y bueno, y cada grupo con su suboficial, ¿no? Yo, como jefe de mortero, tuve al sargento Ramón Antinori, el cabo primero Ramírez de Patricios a cargo de las ametralladoras, y el nombre del suboficial de granaderos, sinceramente, no lo recuerdo. Y ahí el 28 de mayo arranca un derrotero, eh, vuelos de intentos de cruce primero, una escala en Río Grande, ahí pasamos la noche en la aeroestación de Río Grande, y al otro día empezaron los intentos de cruce a las islas. Creo que fueron 3 o 4 frustrados por el bloqueo, es decir, el avión estaba totalmente oscurecido, ya se Ujú. nos comunicó que se volaba a 15 metros de altura, pero resulta que cuando aterrizábamos estábamos de vuelta en Río Grande. Como el avión ni siquiera tenía tapadas hasta las ventanillas, nosotros no sabíamos
a dónde aterrizaba. Hasta que finalmente, y ahí entramos en un dilema de fechas. Para mí, el 6 de junio pudimos aterrizar en Malvinas, porque recuerdo que uno de los compañeros, que es el único caído del regimiento de Patricio, Claudio Bastida, Ujú. estaba en ese grupo, y nosotros el día 5 de junio, en una fiestita improvisada en la cuadra donde estábamos durmiendo, le cantamos el feliz cumpleaños por cumplir. Así que yo creo que llegamos el 6 de junio. Desde el aeropuerto nos trasladaron en vehículos hasta el apostadero naval Siempre este grupo y que de nos ahí mencionaste, ¿no? El mortero y las cuatro más. está Mortero y las cuatro más. Bien. Dos de Patricio, dos de Mamá. Pasamos la noche en un galpón con la Ajá. gente de Gendarmería, con el grupo de Gendarmería, y al día siguiente nos levantamos y ahí recibimos las órdenes a donde cada uno iba a, a sumarse. Tengo entendido que los muchachos de Granadero fueron destinados al Monte Harriet con el Regimiento 4. Ujú. El mortero pesado fue a Dos Hermanas, quedamos a órdenes. Estábamos muy cerquita del puesto comando del mayor Jaime, que era el jefe de operaciones del Regimiento 6. Pero también había una compañía del Regimiento 4 de Montecasero. Yo entiendo que estábamos en Dos Hermanas Sur, por la ubicación, ¿no? Ujú. Que yo la ubicación de los montes recién la descubrí en mi viaje del 2010 a Malvinas. Bueno, si llegamos ahí, te voy a relatar un poquito. Claro, me imagino Y que ustedes dijeron, vayan al Monte Dos Hermanas y no tenían ni idea dónde quedaba. de nada, de nada. Claro. Por eso yo a veces hago una comparación con la mayoría de los veteranos de guerra que conozco, porque yo no viví el bautismo de fuego, no Ujú. viví el combate. Yo fui trasladado a una zona de combate directamente porque cuando nosotros llegamos a Dos Hermanas, el enemigo estaba a 6 kilómetros nuestro, ya había tomado el Monte Kent y estaban a 6 kilómetros nuestros. Y las dos ametralladoras de Patricios fueron a Monte Londo, se sumaron al Regimiento 7 en Monte Londo. Así que ese es el resumen de cómo yo llego a Dos Hermanas. Recuerdo que nos trasladaron en un vehículo por una carretera que estaba hecha pedazos. En Ujú. un momento nos tuvimos que bajar del camión y caminar. Y después, bueno, descargar todo el material a pulso y subir hasta donde iba a ser nuestra posición. Eh, Éramos cinco, o sea, el jefe, el sargento Antinori, yo, jefe de mortero reemplazante. eh, Después había un apuntador, que era Víctor Figueroa, Ujú. eh, dos abastecedores, que eran Marcelo Edi y Daniel Pérez, y un radiooperador, que era Carlos Varela. Ese Bien. eso del mortero uno de la sección morteros que se encontraba en Comodoro Rivadavia. Y Bueno, no te hago sé. una pregunta, Luis, antes de que continúes. ¿Ustedes durante la colimba habían tenido buen entrenamiento con ese mortero? Yo siempre pertenecía a la sección mortero, pero nunca habíamos tirado. Mis primeros tiros de mortero los tuve en Caleta Olivia, Ajá. estando en Radatini. Tuvimos una jornada de tiro de mortero en Caleta Olivia. Esa fue la primera vez que yo, o sea, sabía cómo se manipulaba todo, pero nunca lo habíamos disparado. Ahí tuvimos, o sea, las indicaciones de un observador adelantado y el tiro de mortero. Esa fue mi primer entrenamiento completo, ¿no?
con el Claro. mortero. Y bueno, nos indicaron cuál era la posición. Recuerdo que había una cuetera montada sobre la caja de una camioneta, donde nosotros nos ubicamos. No armamos carpas, sino que armamos nuestros refugios entre las rocas, Ujú. ¿no? Improvisando algún tipo de techo con el poncho de lluvia. Y bueno, y ahí nos ubicamos. eh, Poco tiempo después, una vez instalada la pieza, empezamos a recibir las coordenadas de tiro y empezamos a tirar. Empezamos a tirar. Era muy difícil mantener el mortero posicionado por el tipo de suelo. O sea, se Claro. movía muchísimo la placa base, un suelo rocoso, era complicado, así que a cada rato había que reacomodarlo para poder seguir tirando. Y bueno, y después vinieron las respuestas, ¿no? De la artillería británica y de la artillería naval sobre la zona donde nosotros estábamos apostados con el mortero. Cuando vos decís Eso, comenzamos a tirar, ¿qué te referís? ¿Al combate del 11 de junio? no, 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 no. Nosotros empezamos a Ah, tirar con el mortero sobre el monte Kent, calculo. antes. Se Habremos empezado el día 8 Ah, a, a- a claro. disparar con el mortero. El 11 vino lo que es el combate en cercanía. Ya el mortero para el 11 estaba inutilizado. Bien, ahora vamos a llegar a esto. Y más o menos, en alcance, ¿recordás más o menos el mortero este pesado cuánto tiene? 6 kilómetros más o menos es el alcance efectivo del Ah, mortero. Es un disparo de 6 kilómetros. Es un tiro curvo, por eso necesitas que un observador adelantado te marque pues la verdad que nosotros no veíamos el claro, no objetivo. tenían visión directa, claro. Nosotros recibíamos las coordenadas y las correcciones de él o los observadores adelantados por el viejo teléfono alámbrico, ¿no? Así venían las indicaciones, porque la radio prácticamente no se podía utilizar. ¿Y ustedes tenían ideas quiénes eran esos observadores adelantados? Eran del 6 pero no, Ah, o sea, después yo pregunté, me han dicho un apellido de un muchacho que yo conocí en algún encuentro, que era Famá, era uno de los observadores adelantados. Pero la verdad que no, yo prácticamente no conocía a nadie. Me claro. quedó el nombre del mayor Jaime, porque él era el jefe de operaciones y nosotros quedamos a órdenes directas de él. Pero la verdad que no, si me preguntás nombres y apellidos de soldados, oficiales, yo los conocí muchos años después, conozco un montón de muchachos del 6 que estuvieron en Dos Hermanas, pero nos conocimos años después. Claro, te entiendo. Y ya que mencionás a Jaimet, que estaba, bueno, que quedaron ustedes a cargo de él, ¿él rondaba las posiciones, o sea, intentaron armar algo, un plan de ataque o algo? Nosotros tuvimos un primer contacto con él el día que llegamos. Ajá, Eh, Después, la verdad que si volvió a las posiciones, la verdad que no lo recuerdo. bien, bien. O sea que, Tengo entendido sí, cerca del puesto de comando. Eso lo puedo decir, pero no vi el puesto comando. claro, claro, te entiendo. O sea que en sí estaban ustedes bajo las órdenes del sargento este, que no me acuerdo el apellido, nos mencionaste. Amor a un tiro, que Bien, después quiero tener un párrafo aparte para describirlo. perfecto, bien. Entonces, bueno, también yo justo te había interrumpido, nos comentaste que ya para el mismo 8, 7, 8 de junio empezaron a tirar sobre Montequén y recibieron la respuesta de la artillería británica. ¿Tuvieron heridos ahí? Eh, no de mi grupo, pero Bien. sí, en varias ocasiones hubo heridos, hubo muertos inclusive, Ujú. de, calculo, no sé si eran del 4 o del 6, no sé los nombres, porque no había equivalencia, ¿no? En lo que nosotros
enviábamos y después lo que recibíamos, porque sobre todo la artillería de la flota era terrible. Yo tengo entendido que era la Morgan la que atacaba sobre nuestra posición. Y era impresionante. Había momentos donde uno no podía salir de los refugios, ¿no? Para poder repeler con el mortero, porque era impresionante. Bien, bien. Me imagino entonces el poder de fuego. Me estoy intentando poner en situación y si no podés ni sacar la cabeza. Claro, dos cuestiones, ¿no? El poder de fuego y nuestra falta de sensación térmica, porque veníamos de la comodidad del continente, porque la verdad que nosotros en el continente, más allá de los despliegues, de los movimientos, teníamos 4 comidas diarias. Yo recuerdo que en uno de los extremos del galpón había una jaula parecida a la de los mercados de abasto, que tenía budines y tortas de chocolate hasta el techo prácticamente. Entonces, el desayuno era con torta de chocolate y llegó un momento que uno se saturó de torta de chocolate. En vez de pan, nos daban torta de chocolate porque evidentemente ya no había forma de trasladarlo. Entonces, era eso. Entonces, para nosotros, o por lo menos para mí, ¿no? Porque yo siempre, cada uno experimenta las sensaciones como individuo, Ujú. para mí fue increíble. Yo no podía entender dónde estaba. Después, lógicamente, después de 2 o 3 días uno se empieza a aclimatar, ¿no? Pero Claro. yo quiero rescatar la solidaridad de los muchachos que ya estaban ahí, que nos supieron acomodar, ¿no? Explicarnos algunas cosas, cómo había que moverse, porque nosotros en algunas ocasiones actuábamos con torpeza. O sea, no ponerse a cubierta cuando había una alerta roja, o sea, varias situaciones, porque además había incursiones de aviones y Harrier también sobre la zona. Y por ahí uno se quedaba parado, mirando, Claro. y en vez de ponerse a cubierta. Bueno, todas esas torpezas las fuimos corrigiendo gracias a la colaboración de estos muchachos que evidentemente ya tenían un- una vivencia desde los primeros días, que conocieron lo que es el bautismo de fuego. Yo cuando escucho hablar de lo que fue el bautismo de fuego el 1 de mayo, me sorprendo porque yo eso no lo viví. Claro, te entiendo. Bien. Y también hace un ratito nos dijiste que para lo que fue el 11 de junio el mortero ya estaba fuera de servicio. ¿Qué fue lo que pasó? No, y bueno, era muy difícil. Ya a último momento habíamos optado por agarrar piedras grandes para poder acomodarlo y bueno, ya la placa de base quedó inutilizada. En un momento, porque al pie del cerro, no sé por qué razón, había como unos durmientes de ferrocarril que estaban ahí apilados, y bueno, el sargento en algún momento tuvo la intención de utilizar esos durmientes para poder darle apoyo al mortero, pero no, ya Mortero. no se pudo, porque la noche, digamos, a partir de las 8 de la noche del 11, ya eso se convirtió en un infierno, era muy difícil moverse. Bien. Ahí ya, Y cuando, armamento de puño. y en su caso, que manejaban esos morteros pesados, ¿qué armamento tenían? Mirá, yo como jefe mortero reemplazante tenía una pistola, una 11-25. Después los abastecedores y el, el apuntador tenían fusil. Y yo esa noche recibí un fusil, no sé de dónde. Un Claro. fusil y 4 cargadores. Bueno, Porque ya eso se convertía en combate de cercanía. Había que estar previsto desde prevenido, mejor dicho, desde la posición. bien.
¿Y cómo fue esa noche del combate para ustedes? Esta noche fue un infierno. ¿Verdad? Uno, yo por lo menos recuerdo la diferencia de municiones trazantes, la que salían de un lado y la tormenta que venía del otro lado, ¿no? Eh, ya no había, ¿cómo te puedo explicar? No había dónde recuperar munición, se agotaba la munición y yo no había, no había un lugar, o por lo menos yo no sabía dónde podía reabastecerme de munición. Y aproximadamente a las 2 de la mañana, 2 o 3 de la mañana, nos dieron la orden de repliegue. La orden de repliegue fue, de lo que yo recuerdo, muy caótica, muy desprolija. Nosotros fuimos a parar a Tumbledown, ¿no? Ahí ya quedamos como en una segunda línea, porque llegamos totalmente sin armamento, no con armamento sí, pero Sin sin municiones. munición. Claro. Habíamos dejado, a nosotros nos habían entregado raciones de combate para 15 días y esas raciones quedaron en 2 semanas, inclusive nosotros valga la redundancia, las racionábamos. Lo que era de un día tratamos de llevarlo a 2 días y compartir un poco con el resto de los muchachos del 6 o del 4, ¿no? Porque la verdad que ellos ya la estaban pasando mal en ese aspecto. Así Ah, que nuestra llegada con alimento también fue una suerte para ellos, para poder compartir. bien. ¿Y este repliegue que nos mencionabas hacia el Tumbledon fue bajo fuego? ¿Cómo fue? Exactamente. Fue bajo fuego y caótico, Mm, caótico. Nosotros llegamos a Tumbledon, nos colocamos en unas posiciones como en una segunda línea y también nos dieron un poco de munición para doblar, pero digamos que en el combate de Monte Tumbledon tuvimos una participación casi secundaria, por decirlo de algún modo, de apoyo, no directa, como la tuvo el BIM 5, por ejemplo. claro. Es más, porque Para, ustedes que estaban más para el lado de Puerto Argentino en el monte. digamos, camino a Sapperhill, Claro, ahí te ubico. Bien, bien. que nosotros desde Tumbledown pudimos ver lo que fue el combate de Montelón. Se veía desde esa ubicación, y la verdad que era terrible, terrible. O sea, ver el intercambio de fuego en Monte London fue una cosa de película. O sea, yo no podía creer, y lo que duró, porque fue mucho más extenso que el de 2 hermanas, por ejemplo. Nosotros en 2 hermanas recibimos un ataque en forma de pánico que nos dejó sin chance prácticamente. Ah, Pero el de Monte London, al ser una altura menor, es casi un poquito más que un llano. No es tan alto el Monte London, sabemos que los combates fueron terribles. Nosotros desde Campbell lo podíamos observar. bien. Me imagino lo que habrá sido ver eso. Exacto, exacto. Ya te digo, era estar en una película y pensar que de un lado estaban nuestros camaradas, ¿no? O Claro. sea, yo rescato esa valentía porque, bueno, inclusive lo han dicho los mismos británicos, ¿no? Ujú, sí, Tanto lo que fue en Goose Green, en Darwin y en Monte London, en Tumbledown inclusive, la marca que dejó el BIM 5 en Tumbledown. Así que eh, más allá de la situación, es digno de destacar, ¿no? Y uno pudo ver, ese combate fue, ya te digo, de película, bien. de película. Y ustedes Después estando.
Sí, decime. Bueno, de ahí, más o menos al- a la mañana siguiente, ya madrugada del 14, llegamos a Sapperhill. Ya no sé más a orden de quién estábamos, sé que había eh, un grupo de escuadrón de caballería blindada, Sapperhill, eh, y desde ahí recibimos la orden de volver a Puerto Argentino para librar lo que iba a ser la batalla final, ¿no? Y yo no sé, yo me voy adelantando si querés preguntarme algo en el camino de esto, porque por ahí soy muy sintético. No. O sea, por lo que estoy escuchándote, o sea, se replegaban, tomaban posición y se fueron siempre replegando hacia Puerto Argentino. Exactamente, hasta la orden de llegar a Puerto Argentino. Nosotros habremos arribado a Puerto Argentino, yo calculo que de Sappergil a Puerto Argentino va a haber 5 o 6 kilómetros, no más que eso. Ujú. Y bueno, cuando nosotros arribamos, ya vimos que en la casa del gobernador ya flameaba la bandera británica. Y bueno, y ahí nos enteramos de que se había producido el cese de fuego, o la rendición no incondicional que se había eh, eh, negociado en ese momento. Claro. ¿Y ustedes a Puerto Argentino llegaron los 5 hombres que integraban el grupo? Los cinco, exacto, los cinco, eh, y ahí es donde tallan los recuerdos, cosas que yo recuerdo y otros no recuerdo. Eh, También algo demasiado caótico, la entrada a Puerto Argentino, no sabíamos a orden de quién estábamos. Nosotros cruzamos con un oficial a cargo, pero el oficial, que era un teniente primero de Patricio, él permaneció en Puerto Argentino, supuestamente con la orden de recibir al resto de la sección que tenía que cruzar en algún momento. Eh, bueno, esa situación no se dio, se ve que después por el tema del bloqueo cancelaron la operación. Y bueno, entonces nosotros buscábamos alguna referencia en el caos que era Puerto Argentino, ya había soldados británicos caminando gente, y más o menos cerca del mediodía encontramos a nuestro oficial, el teniente primero Ferrari Elce. Eh, Preguntamos por el resto de los muchachos, nadie sabía nada, y en algún momento de este caos, yo lo veo a Daniel Orfanotti, con el que hoy mantengo una amistad. Daniel Orfanotti era el apuntador de la ametralladora de Claudio Bastida. Ujú. Y yo lo veo con un apósito en la zona del cuello, donde él fue herido. Y bueno, le preguntábamos si estaban todos bien, y él nos comunica que había muerto Frankie, como le decían a Bastida. Era grandote, decían Frankie. Y ahí yo me entero que había muerto Bastida. De la boca de Orfanotti, herido con el mismo proyectil que había matado a Bastida en Montelón. Bueno, yo con Orfanotti mantengo una amistad desde aquellos tiempos, ¿no? Pasaron unos años en los que no nos vimos, pero después ya se hizo una amistad frecuente de familia. Y él no se acuerda de, esa, Esa de charla. ese cruce. No se acuerda. Yo me acuerdo de él con el apósito y él no se Ajá. acuerda. Me Mira. comunicó. Digo, si no, ¿cómo iba a saber yo que a Bastida le decían Frankie si yo lo conocí en el avión? Yo no hice el servicio militar con él, ¿no? Claro. Ahí nos enteramos que había muerto. Bien. Eh, y bueno, después, en medio de ese caos, quedamos prisioneros en un galpón con el armamento. Todos teníamos el armamento encima, nos acomodaron en el galpón.
La verdad que yo no puedo hablar de haber recibido maltrato de parte de los militares, fue correcto, Ujú. más de la humillación de ser prisionero, de la humillación de Claro, obvio. raza Puerto Argentino con la bandera británica flameando, pero no, yo la verdad sé que hubo casos donde no fue así, pero yo en mi caso particular tengo que hablar de un trato correcto. Ese galpón tenía mucha comida, Ujú. pasó que tipos que estaban hambreados, que no era mi caso, porque yo estuve poquitos días, entonces pasé un poco de hambre, pero yo no estaba hambreado, tenía reserva. Ujú. Pero había muchachos que estaban desesperados, empezaron a Claro, comer de manera controlada y a los 5 minutos estaban vomitando, porque justamente la teoría indica que el hambreado tiene que comer de a poquito. claro. Y en un galpón de comida, cuando estás hambreado, era un El, descontrol. fa- Entonces, bueno, el famoso mucha, atracón. mucha descompostura, mucho Ujú. vómito, y finalmente, a la mañana siguiente, ahí sí vino la entrega del armamento. Todos nos ocupamos de inutilizar lo que teníamos y entregar. Otro momento humillante para mí, yo vivo como una humillación. En lo personal, yo cada vez que me acuerdo de eso siento angustia, siento, Ujú. sentimos en la mayoría la culpa del sobreviviente, porque cuántos Ah, compañeros quedaron en el camino y terminar así. Pero bueno, por otro lado, uno también le agradece a Dios, ¿no? Podido seguir conmigo. Y bueno, entrega el armamento y después un traslado a mar abierto en unos lanchones hasta el Canberra. Eh, el Canberra, por tipo de calado de Puerto Argentino, no podía ingresar, así que estaba mar abierto. Así que bueno, todo el traslado de los prisioneros hacia el Canberra se hizo en estos lanchones. Bueno, y ahí fueron 4 días arriba del Canberra hasta que llegamos a Puerto Madryn el 19 de junio, el día que Puerto Madryn se quedó sin paz. claro. Muelle Storm de Puerto Madryn. Bien. Me acuerdo que había una suerte de vallado en el muelle para no poder tal vez tener contacto con la gente, ¿no? Uno ahí, después con los años, en retrospectiva, Ujú. eh, empieza a ver cuándo arranca la desmalvinización, ¿no? Cuando no permiten que el pueblo reciba a sus soldados, pero por suerte el pueblo esquivó todas esas trabas y finalmente tomó contacto con los soldados, y eso fue un momento muy emotivo, muy emotivo. Yo lo tengo grabado porque eh, siempre recuerdo que la gente te pedía hasta un guante, algo que vos le dieras como ofrenda y te daban que el pan es genérico, ¿no? Porque habían vaciado las panaderías con todo lo que había en la panadería, había factura, masa, lo que uno pueda suponer, ¿no? De ese momento. Y bueno, después de ese momento emotivo, fuimos trasladados en vehículos que tenían, me acuerdo, las ventanillas de los colectivos estaban cubiertas Ah, con papel de diario, las lonas de los camiones cubriendo totalmente el interior de la caja. Y bueno, ahí nos trasladaron al Club Independiente de Trelew, me acuerdo. Eh, También todo muy desorganizado. De ahí había que trasladarse al aeropuerto. El aeropuerto también era un caos. Y como nosotros éramos poquitos, el, el teniente primero
logró que pudiéramos subir al primer avión que salía. Bueno, un grupo reducido. Eh, bueno, el vuelo de Trelew al Palomar, llegando la noche del 19 de junio, y nosotros pensábamos que era el Palomar, el regimiento y a casa, pero no. Tuvimos que permanecer 2 días en las escuelas de suboficiales, la Sargento Cabral y la General Lemos. A mí me tocó estar en la General Lemos. La primera noche fue muy tranquila, porque fuimos los primeros en llegar prácticamente del grupo que estaba destinado a esa cuadra. Ajá. Recuerdo que nos trajeron ropa nueva y limpia a todos. Yo quería conservar, en cierto modo, algo de lo que había tenido en Malvinas, pero tuve que entregar todo. No pude conservar nada. Nos dieron una ropa satinada, como la que se usaba en aquel momento, toda verde. No existía la ropa camuflada en el ejército. Ujú. Y bueno, nos trajeron unos sándwiches en unos canastos, nos trajeron café con leche, o sea, una cosa muy atípica, ¿no? En lo que era el ejército, Claro. muy buen trato. Eh, Al otro día, a la mañana, llegó todo el grueso que iba a esa cuadra y bueno, ahí empezó el caos. Por suerte, nuestro oficial nos puso a resguardo del resto de la oficialidad y suboficiales de las otras unidades, así que no hemos recibido ningún tipo de- de maltrato. Ujú. Eh, Me acuerdo que juraban la bandera los aspirantes esa mañana y nosotros pensábamos que íbamos a participar de la De la formación. formación. ¿No? Exacto, no participamos de la formación, quedamos Mm. encerrados en la cuadra, no pudiendo presenciar algo tan importante como la jura de la bandera, ¿no? Era Claro. para nosotros un- formar parte de esa formación, valga, permitió. Ahí yo, por una de las ventanas de la cuadra, pude tirar un papelito a uno de los aspirantes que estaba formado para ver si podía llamar por teléfono a mi casa, porque sabíamos que en la puerta de la Lemos, creo que sobre la ruta 202, nosotros no nos podíamos acercar a la. Se veía un montón de gente que evidentemente eran familiares. Después yo me enteré que mi papá estaba ahí, pero yo no lo pude ver, ¿no? Ujú. Eh, bueno, 2 días dándonos de comer de manera inusual. Ejército, yo creo que era para mejorar los aspectos que teníamos o que tenían los muchachos que habían estado los 70 y pico de días, ¿no? Porque no, insisto, yo siempre, hablo en mi Sí. caso, ya te digo, fue breve, pero intenso, y yo no tenía tal vez el aspecto calamitoso que tenían algunos de estos Ujú. muchachos, ¿no? De estos camaradas. Eh, y bueno, ahí tuvimos que firmar unos documentos que se nos entregó en una especie de aula magna que tenía la Escuela General Lemos. Tuvimos que firmar unos documentos de inteligencia donde, bueno, nos comprometíamos a guardar en secreto todo lo que habíamos visto. La verdad que, te voy a ser absolutamente sincero, yo ni leí lo que firmé. Simplemente así una ojeada y firmé porque yo me quería ir a mi casa. Claro. Estaba muy bajoneado y me quería ir a mi casa. Bueno, al otro día nos vino a buscar un micro, esto fue el 21 de junio, a la tarde, nos vino a buscar un micro del regimiento, eh, y nos trajeron hasta el regimiento. Yo tenía también la expectativa de que el regimiento nos iba a esperar formado, y no, había una sordidez, la típica sordidez
de la retreta en el regimiento no había nadie, salvo los soldados que estaban de guardia, y ahí lo trasladaron a la oficina del segundo jefe de regimiento, que era teniente coronel Muñoz, y bueno, recibimos unas palabras, una arenga muy breve, y nos mandaron a cambiar y a irnos a casa. Yo me acuerdo que no tenía un centavo en el bolsillo. Yo en ese momento vivía en Ramos Mejía. Y me subí a un taxi y dije, ojalá que haya alguien en casa para pagar, ¿no? Eh, bueno, llegué a mi casa, mi viejo obviamente pagó el taxi, el taxista no me lo quería cobrar, pero dije, no, vinimos de Palermo a Ramos Mejía, es un viaje considerable, ¿no? Así que, bueno, mi viejo les pagó el viaje. Y bueno, y ahí fue la cena en familia, la noche no fue muy, muy dialogada, digamos, Mm. se habló muy poco. Y ahí empezó todo el proceso, el difícil proceso de la posguerra para muchos. Claro, claro. Ya Entonces, prácticamente ahora, desde el comienzo de la vuelta. pero bueno, digo que las cosas tienen su compensación porque ahora están ustedes que nos han devuelto toda todo este honor que vivimos en estos últimos años. Claro. Eh, yo te había pedido de hacer una breve semblanza de lo que fue el sargento Antinori. El sargento Antinori fue un tipo que al ingresar al servicio militar, eh, resultaba casi una pesadilla. ¿No? No por maltratador, sino por exigente. Era un tipo exigente, pero al mal. O sea, en lo que era el orden, la limpieza, el orden cerrado. Eh, o sea, no había manera, era innegociable todo eso. Y algo a uno me resultaba en lo personal un fastidio. Yo te mencioné que yo venía de un verticalismo de la escuela secundaria, pero que no tenía nada que ver con el Claro. verticalismo que se vivía en el cuartel. Y bueno, y Antinori era, ya te digo, me acuerdo que siempre, en el ejército por lo menos, había un oficial de semana y un suboficial de semana. Cuando Ujú. nosotros sabíamos que Antinori entraba de suboficial de semana, él era cabo primero en ese momento. Él asciende a sargento a fin del 82. Bueno, eh, la verdad, y claro, el tipo siempre en el proceso de instrucción te hablaba de el combate. Y yo decía, ¿a qué me habla este combate? Yo quiero terminar con esto y volver Claro, a mi rutina, a mis claro. proyectos. Pero resulta que el combate llegó. Y tuvimos la suerte, porque yo te digo, es una bendición haber tenido a Antinori, sobre todo en las circunstancias que caímos nosotros. Porque el tipo, un profesional de la hostia. Entonces, un tipo que era una pesadilla, pasó a convertirse con 8 años más que nosotros, no solamente en un jefe, sino en un padre. Para todos, porque más o menos todos teníamos la misma idea, el mismo razonamiento cuando hablábamos de Antinori. Ojalá que no nos toque Antinori ese más. Sin embargo, en estas circunstancias, yo le agradezco a Dios haber tenido a Antinori. Yo me pude reencontrar con él 25 años después de la guerra, Ya. volviendo, volviendo de Brasil con la familia, en auto, y en una reacción que te la puedo describir como espasmódica, porque yo sabía que él vivía en Monte Caseros. Y ya después del largo viaje, viste, habíamos descansado en Paso de los Libres, en Arranco,
Y cuando veo el cartel de Monte Casero, le digo a mi señora, nos vamos de viaje. Y nos fuimos a Monte Casero a buscar a Antinori. Yo sabía que él revistaba en el Regimiento 4 ya como suboficial mayor, y él estaba de licencia en ese momento, era el mes de febrero, y en la guardia había una señora, mujer, una mujer de 60 y pico de años en ese momento, tomando mate ahí en la guardia, y dice, ¿usted lo busca a don Antinori? Sí, y me dio las indicaciones. Montegasero es un pueblo relativamente chico, y llegué a la casa, y bueno, yo tenía el hábito, a mí no me gusta manejar de noche, y en ese momento la ruta 14 era carretera, y doble mano, no era auto. Entonces, bueno, le digo, vecino, vámonos, los saludo, nos quedamos un ratito, bueno, nos quedamos hasta las 11 de la noche, para que tenga una idea. Fue un encuentro muy emotivo. Él ahí me entregó unas copias de una libretita que tenía de mano, que era el diario de guerra de todo lo que fue ocurriendo en Dos Hermanas, en los distintos momentos. Y bueno, ese es Antinori. Hace poquito cumplió 70 años. Te decía, yo cada día que abro los ojos, me despierto, yo le agradezco a Dios y le agradezco a Antinori, ¿no? Haberlo tenido de jefe. Y eh, te decía, pasamos día, el día completo, volvimos y bueno, ahí empezamos a tener un contacto un poco más cotidiano, ¿no? Después apareció el WhatsApp, eso, entonces, y hace poquito él cumple 70 años, que eso era lo que te quería decir y me había perdido un poco. Y él tiene una mujer y dos hijos del corazón. Tiene sus hijos biológicos, pero también dos hijos de corazón que son del corazón, que son los hijos de su actual pareja, que le dicen papá, ¿no? Como Obvio, claro. para que describe un poco la grandeza, ¿no? De este tipo, pues son adultos los hijos. Y bueno, la hija nos pide si había alguna forma, ella me invita a la fiesta, pero me invita muy sobre la fecha, y yo ya tenía compromisos, no iba a poder ir. Ujú. Así que conseguí que todos los miembros, excepto uno, mejor dicho, excepto dos, uno porque falleció, Marcelo Eddy, fue mi hermano de la vida. Uno siempre cuando se ingresa a los grupos grandes, como fue el ingreso al servicio militar, se van dando las primeras afinidades con el tipo que tenés al lado, y bueno, eso fue lo que pasó con Eddie. Bueno, fuimos amigos durante toda la Colima, nos tocó ir juntos a Malvinas. Él había medio quedado descartado, él era judío, había quedado descartado y él quiso ir igual con la sección Mosquero Pesado. Así Ujú. que bueno, uno de los muchachos entró en una crisis, no quiso ir y él le cambió El el lugar. armamento. Pregunta es esa, si alguno no quiere ir, que lo diga ahora. Fue este el caso, así que vino con nosotros. Y bueno, lamentablemente, en el año 2012 falleció por un cáncer. Y siempre recuerdo que en abril del 2012 conseguimos que Antinori viniese al regimiento de Patricia. Mira. Y no para nada, porque el acto de Patricia se hace cada 13 de abril, que es la fecha de la partida de la compañía que yo no integré. Ujú. Yo, los soldados, yo los conocí en el año 2001, 2002, excepto los radiooperadores que sí eran de mi compañía. Todos los Ah, radiooperadores que estaban en esa compañía, que se llamó Compañía A Malvinas, todos los radiooperadores eran de mi compañía. Al resto yo no conocía a ninguno porque era un rejunte de todas las compañías del regimiento. Hoy, por supuesto, mantenemos un vínculo,
cada mes nos juntamos a comer un asado en el quincho del regimiento. Eso es otro tipo de vida. Bueno, en 2012 conseguimos que Antinori viniera y lo pudimos juntar con él, que yo después te voy a mandar algunas fotos que tengo de ese encuentro. Dale. Ya estaba muy enfermo, y se pudo dar el reencuentro con Antinori y siempre me acuerdo que le dijo, ya me puedo morir tranquilo. Eso te da la pauta de la grandeza de Antinori, la grandeza y el cariño que hoy le tenemos. Pudimos ver ese video y después la hija nos mandó el momento emotivo en que ese video se pasó en el cumpleaños. Un genio. Todavía yo me acuerdo que en su calidad de suboficial mayor lo seguía teniendo cagando a los soldados. Era bravo, pero valió la pena. Ojo, siempre todo lo que yo te digo en un marco de respeto. Jamás fue un tipo de levantar una mano, jamás fue un tipo de insultar, pero era exigente al máximo, al máximo. Nivel de exigencia total, pero siempre en un marco de respeto por el soldado. Y después, bueno, pasó a ser un jefe y un padre, Exacto. sin ningún. Esa era la semblanza que yo quería hacer de mi sargento, y no, más allá del grado con el que se retiró, para mí va a ser mi sargento toda la vida. Claro, hasta el último día, claro. Es como si vos pasó de ser un suboficial a un padre. Y que Sí, casi 43 años después uno lo siga viendo así, porque algo marcó. sí, sí, no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda. Todos. En Ujú. esto hay pensamiento, inclusive con muchos de los muchachos del mortero, porque ya no viven en Buenos Aires, yo, nos vemos muy esporádicamente. Sin embargo, cuando les pedí el video, vino inmediatamente y más o menos el mensaje fue el mismo. Nos formó como soldados y como ninguno, ninguno, ninguno de eso, y nos cuidó, pero hasta, hasta, donde, hasta el mínimo detalle que te puedas imaginar. Nos cuidó. Con la comida, con la higiene, con el orden, en combate, Ujú. siempre, siempre manteniendo su postura, y evidentemente era un tipo, uno lo observaba, y creo que estaba en su zona de confort. Era Se había un preparado para soldado eso. raza. Sí, una- La verdad, Luis, realmente te agradezco este tiempo, no, nos contaste todas tus vivencias. Eh, no sé si quieres agregar algo más por mi parte, sinceramente. básicamente agradecerte esto porque Ujú. queda en una plataforma. Yo les agradezco, te agradezco a vos y a todos los jóvenes como vos que están detrás de esto, que saben más que nosotros, inclusive de algunas cosas. Yo noto, noto la información que tienen, es increíble. Yo, si bien, ya te digo, lo mío fue breve, pero intenso, traté de ser lo más sucinto posible, porque hay un montón de detalles por ahí que pasé por alto para no ser tan tediosa la charla. Nosotros ya nos conocemos, así que no, no, es simplemente agradecerte y estar a disposición, ¿no? Para, esto vos, lo bueno de esto es que cada entrevistado tiene una historia para contar. Inclusive lo que tuvimos en el mismo lugar, ¿no? Vos podés hablar con un tipo que estuvo en el mismo lugar y tiene otra visión de las cosas o no retiene en la memoria. Por ejemplo, hay un montón de cosas que yo no retengo y que ellos sí, y viceversa. Entonces, es muy enriquecedor. Claro.
infinitamente y quedo a tu disposición. Te agradezco. Y la verdad, ahora que hace un ratito que dijiste que ya nos conocíamos, nunca me voy a olvidar que, si no me equivoco, fue año 2015 que nos conocimos allá en Rosario para el Día de la Exacto. Bandera. No nos habíamos visto antes y me trajiste desde allá y te bombardeé a preguntas todo ese viaje, me acuerdo. Lindo viaje, la verdad, Lindo me viaje, la acuerdo, verdad. me acuerdo. Y encima viniste cerca del barrio, así que estaba todo redondito. O sea. Sí, sí, fue un lindo acto ese, sinceramente. Así que bueno, Muy Luis, bien. como te dije, realmente te agradezco este tiempo, quedamos en contacto como siempre y te mando un fuerte abrazo. Contame cuándo puedo ver esto, cuando edites y publiques. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Luis. Querido.